Ok, muy buenas noches, estimados y estimadas estudiantes, compañeros. Bienvenido a la charla de SDN, redes definidas por software y también redes basadas de intentos. Presentado por profesor José Pablo Calvo Suárez, máster José Pablo Calvo Suárez. Profesor José Pablo es actualmente profesor de la Escuela de Informática, profesor de diferentes tipos de cursos, redes, sistema operativo, hay otros cursos. Profesor es ingeniero en DevOps y actualmente está trabajando en IBM en el departamento de automatización, servicios de automatización, si no me equivoco, el departamento. Y vamos a aprovechar de conocimiento y experiencia muy profundo que tiene el profesor. La regla es así que cualquier momento usted pueden interrumpir o pueden escribir por chat, profesor, entonces va a cualquier duda. Así que nada más si ya estamos con el profesor. Ya listo, José Pablo. Muchas gracias, doctor Mayid, por Gracias. la organización. Siempre es de mucho agrado poder participar con usted en las actividades y que siempre es importante ir tocando temas relevantes, que son muy importantes también como parte del conocimiento ¿verdad? De la carrera y para los estudiantes para que vayan visualizando diferentes áreas en las que se van a desenvolver y algunas de las tecnologías que les va a tocar, aunque tal vez en este momento no tengan mucha exposición. Entonces, bueno, cuando Mayid me preguntó si le podía dar la charla de redes basadas en intención o Intent-Based Networking, en realidad el tema por sí solo no es un tema técnico, es más una cuestión, llamémoslo, es una perspectiva de negocio. Por supuesto que tiene todo el despliegue de infraestructura, pero también está el reto que para poder describir esa infraestructura, pues se requiere tal vez algún conocimiento previo para poder entender algunos de los principales conceptos. Entonces, cuando el doctor me lo propuso, yo decía, bueno, ¿cómo lo puedo abordar sin tanto tecnicismo, sin que la gente requiera un conocimiento amplio en redes para hablar de algunos protocolos, por ejemplo, o hablar de ciertos términos de programación? Entonces, la preparé para irles dando una perspectiva sobre los conceptos principales detrás de esto. Entonces vamos a hablar, el objetivo principal es hablar de las redes basadas en intención. Sin embargo, para que ustedes entiendan por qué evolucionamos ese tipo de redes, hay que hablar un poquito del background y de algunas pequeñas tecnologías y algunos términos que son muy relevantes. Entonces, en realidad, el Intent-Based Networking está basado en software y por eso es que dejé el título como tal, redes definidas por software, y siendo Intent-Based Networking, pues una extensión a lo que es la definición de redes por software. Entonces vamos a explorar una gama de términos interesantes, una visualización diferente de lo que ustedes tal vez tienen por el concepto de red y lo que nos va a esperar a futuro y qué implicaciones tiene. Y la importancia, que eso es algo también que quiero aprovechar, que ojalá a ustedes les quede muy grabado, en que el perfil profesional hoy en día de un profesional en redes es totalmente diferente de lo que tenemos hace 10 años. Entonces, al igual que el perfil de programador, ya el perfil de programador no es lo que es hace 10 años. De hecho, ahora el perfil
el perfil profesional que tiene mayor demanda, y ya sea que les guste programación o les guste redes, es un combinado. Entonces, si ustedes quieren dedicarse a redes, tienen que saber programar. Y si quieren ser programadores, tienen que saber de redes. Y fuertemente, por el tipo de aplicaciones que se están implementando hoy en día. Entonces, espero que les sea interesante. Ya como mencionó el doctor Majid, me pueden interrumpir en cualquier momento. Ojalá que sea algo bastante interactivo. Y la idea no es que se aprendan todo de memoria o que logren recordar todo, sino que logren apuntar y visualizar algunos conceptos que les va a ayudar a investigar por su cuenta y levantarles un poquito de curiosidad. Entonces ese es el objetivo principalmente de la charla. Eh, Comenzaremos entonces hablando del antes. Ahora hay que ser cuidadoso con el antes porque eso aplica hoy también. ¿Cómo configuramos los dispositivos de red hoy en día? Bueno, básicamente ustedes llegan, conectan un cable, ¿verdad? Que ese cable lo llamamos el cable de consola, y mediante una conexión, ya sea consola o si estamos hablando de la red con los protocolos Telnet o SSH, accedemos al dispositivo de red mediante una terminal y en ella introducimos comandos. ¿Ok? Entonces ustedes llegan, abren Packet Tracer, le dan clic al router o al switch, se les abre la ventanita, aparece el CLI y ustedes empiezan a chorrear comandos. Enable, configure terminal, show IP interface brief, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y eso es bueno saberlo ahora, porque es un fundamento, es una cuestión básica que definitivamente hay que tener conocimiento de eso. Pero las redes actuales y las necesidades del negocio hoy en día nos están empujando a ir más allá de la configuración por medio de una terminal. ¿Por qué razón? Porque existen muchos retos. Imagínense esta topología de red. Aquí tengo un router, aquí tengo otro router, aquí tengo varios routers, ¿ok? Aquí podría tener un switch, etcétera. Tengo otros dispositivos conectados a la red. Y entonces, imaginen que ustedes tienen un requerimiento del negocio, ¿verdad? Entonces, recuerden que lo que mueve el mundo es la oportunidad de ofrecer un servicio, y los negocios se mueven con base a eso. Por supuesto que eh, para generar dinero y para poder mantener las operaciones del negocio, pero todo se mueve a raíz de una necesidad, ¿verdad? Entonces, ya empecé mal. Todo se mueve a través de una necesidad del negocio, ¿ok? Ahora, entonces, Profe, la disculpe, red... una consulta. Sí, señor. A nosotros, digamos, en clase de Majid, las configuraciones de Packet Tracer los hacemos de servidor a switch a router. ¿Cuál es la diferencia de tenerlo de servidor a router a switch? Eh, de servidor. Ok, bueno, es que eso depende de la tecnología. En realidad, esta tecnología es muy específica. Es en PLS. Entonces, en este caso, pueden haber dispositivos. En realidad, hay switches de diversas categorías. No, Ok, José Pablo, sí, loco. Es perdón. que, Diego, disculpe de interrupción. Recuerden que en la clase, la gran parte del curso de redes de comunicación está basado de IP. Esta es una red, como dice José Pablo, MPLS, basado de etiquetas. Lo que estamos hablando en la clase, la mayoría, 90%, 99% son basados de IP. Disculpe, José Pablo. Ok. Sí, no, y también depende de la topología. Pueden existir dispositivos switch que son a nivel del núcleo de la red y perfectamente caben también como parte de. Entonces, en realidad hay muchas configuraciones y hay muchas variaciones de lo que ustedes pueden encontrar en cómo acomodar los dispositivos en la red. Entonces, este es simplemente un ejemplo. A nivel más básico, sí, vamos a tener, por ejemplo, una computadora, un servidor, switch, router, que
que es una configuración muy básica, pero eso evidentemente puede variar. Entonces ahí tendríamos que entrar a hablar un poquito del diseño de red y los diferentes tipos de diseño a nivel de data center, a nivel de Enterprise Campus o a nivel de WAN, a nivel de VPN. Entonces ahí varía mucho, pero evidentemente se pueden colocar los dispositivos, depende de las necesidades y depende de la calidad del tráfico y la velocidad. Entonces eso podría variar mucho. Entonces les mencionaba que todo parte de una necesidad del negocio. Entonces, esta es una topología de ejemplo simplemente para demostrar, digamos, cierta cantidad de dispositivos conectados entre ellos, conexiones hacia los proveedores de servicios de Internet, por ejemplo, eh, entre otros. Entonces, por ejemplo, imagínense que hay un requerimiento de la organización de que se conecte un usuario acá a este dispositivo y que vaya a hacer una transmisión de streaming hacia este otro sitio. ¿Ok? Ahora, digamos que hay ciertos requerimientos. Es una transmisión de streaming de alta definición. ¿Ok? HD. Entonces necesitamos verificar la latencia de la red. Recuerden que la latencia es el tiempo que le toma un paquete ir y venir. Ok, entonces aplicaciones de HD, de streaming, por ejemplo, aplicaciones de gaming, son muy susceptibles a la latencia. Entonces hay requerimientos que hay que cumplir. Tecnologías que van a apoyarnos con esto, por ejemplo, calidad de servicio. Entonces todo esto hay que configurarlo en los dispositivos para lograr el objetivo. Que el usuario se conecte al dispositivo y pueda transmitir el streaming de extremo a extremo. Esto es lo que llamaríamos una comunicación de extremo a extremo, ¿verdad? Entonces, para eso requiero configurar, y este es un ejemplo, este router, necesito configurar este switch, necesito configurar este otro dispositivo, necesito configurar este otro switch, y si no es que necesito configurar estos también con tecnologías, por ejemplo, multicast, para precisamente el streaming. No importa que no sepan exactamente qué funciona, simplemente estoy describiendo tecnologías que me ayudan a apoyar esa comunicación de extremo a extremo. Y tengo que configurar este router también. Entonces, ¿cuánto tiempo le llevaría, cuánto tiempo y esfuerzo le llevaría a un ingeniero de la red poder configurar los dispositivos a través de la terminal uno por uno para poder obtener ese resultado de extremo a extremo? Entonces es mucho esfuerzo el que hay que poner. Hay otro reto que es qué tan propenso a los errores de configuración pueda tener eso, si es muy complejo, si me falta un parámetro en este dispositivo de acá, entonces me va a afectar la configuración de este otro porque ya no se va a ejecutar de la manera esperada. Entonces es algo muy complejo. O sea, el mantenimiento de una red a punta de terminales, equipo por equipo, es sumamente complejo. Entonces esto es lo que queremos precisamente abordar. Queremos dar una solución al negocio, pero minimizando el tiempo y el esfuerzo, minimizando los errores que uno pueda tener en la configuración, porque siempre pasa, y además la complejidad. Y agreguémosle otro, el mantenimiento, ¿ok? A esa solución. Entonces, antes tenía que estar por lo menos 4 o 5 personas configurando los dispositivos y darle soporte a esa solución podría tomar días. Depende de la complejidad de la red. Una red muy compleja puede durar días o incluso meses, porque las empresas no pueden darse el lujo de botar por un tiempo la red de producción. Entonces tienen que planificar los cambios, tienen que probar los cambios.
Es sumamente complejo. Ahora, eso era antes. Hoy, ¿cómo se está abordando este tipo de retos? Bueno, comenzamos con el primer concepto, que es redes definidas por software o Software Defined Network, ¿ok? O la sigla, que es SDN. En la red tradicional, lo que yo digo antes, los dispositivos de red tenían dos funciones. Bueno, tienen dos funciones. Aplica para switches, aplica para routers. Sin embargo, esta tecnología, curiosamente, nació con más fuerza en los switches. ¿Ok? Y después ya fue pues trasladándose a otros dispositivos. Entonces, los dispositivos tienen dos funciones. Una que es la función de control, o el control plane, y la otra función que es el data plane o el plano de datos. ¿Cómo funciona un switch? Y simplemente está comiendo aquí PowerPoint. Un switch lo que hace es que recibe una trama que está enviando el usuario por un lado, ¿ok? Y esa trama, el switch la recibe, la procesa, la revisa, lee la información que hay en ella a nivel de capa 2 y a partir de esa información la envía por la interfaz deseada o por la interfaz requerida. Ahí la función del switch de tomar la trama, guardarla en una cola, porque el switch recibe múltiples tramas al mismo tiempo, guardarla en la cola y enviarla al otro lado, es lo que llamamos el plano de datos. O sea, todas las funciones del switch o el dispositivo de red que hacen que la trama vaya de un lugar a otro. Ese es el plano de datos. En otras palabras, podríamos simplificarlo en el reenvío, ¿ok? De las tramas. Ese es el plano de datos. Ahora, tenemos el plano de control y el plano de control básicamente controla la manera en que el switch va a operar. Y aquí cuando hablamos del plano de control, hacemos alusión mucho al procesamiento del CPU. Entonces, hay circunstancias donde el switch toma las tramas y no las reenvía directamente entre interfaz e interfaz, sino que la trama tiene que viajar primero al CPU, hay que hacer algún tipo de procesamiento con el sistema operativo y una vez que se decide qué hacer con consumo de recursos de CPU, el sistema operativo, no sé, implementa algún tipo de tabla en software y demás y se pasa al plano de datos. Podemos pensar en el plano de control, que es lo que nos permite tomar las decisiones, ¿ok? Decidir qué hacer. Eso en los dispositivos hoy en día es común que esté integrado en el mismo hardware. Entonces un switch tiene CPU, tiene toda la parte de la lógica y la ingeniería electrónica para reenviar las tramas entre un puerto a otro puerto. Ese es el plano de datos. Y toda la lógica de cómo construir eso y cómo decirle al switch qué hacer, lo hacemos a través del plano de control. Ahora, eso también aplica para los routers, ¿ok? Entonces, aplica router switches. ¿Qué es lo que hace SDN? SDN lo que hace es separar esto. Es decir, los switches simplemente se convierten en hardware que se encargan del plano del reenvío. Tienen toda la lógica y toda la electrónica para tomar una trama y enviarla por otro lado. Pero la parte que le dice cómo hacerlo está en otro lado. Y este es el plano de control. Entonces, Software Defined Networking simplemente es eso. Separar la lógica de cómo los dispositivos aprenden a hacer las cosas versus
el hardware específico que ya realiza la función como tal de enviar la información. Entonces, eso es SDN a grandes rasgos. Ahora, el separar esto, nos ha permitido abrir una mar de posibilidades. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque al hacer esa separación, entonces resulta que ya podemos hacer cosas más interesantes. Aquí tenemos el plano de datos. El plano de datos, ¿qué son? Los dispositivos de red, routers, switches. Ahora, esos dispositivos de red, piensen que son un cuerpo sin cerebro. ¿Ok? El cuerpo funcional se mueve, brinca, pero el que le da las órdenes de qué hacer, en qué momento y cómo hacerlo, es el cerebro. El cerebro está separado. Entonces, eso es lo que vamos a tener en la red. Los dispositivos son meramente hardware que se encargan de tomar una trama o un paquete, enviarlo por otro lado. Y quien le dice cómo hacerlo es el controlador, SDN en este caso. Entonces estamos separando las funciones en ambos planos. Y eso nos permite hacer lo siguiente. Esta interfaz, la que conecta, digamos, el plano de control con los dispositivos, es lo que vamos a denominar, perdón, la parte sur o el southbound. ¿Ok? Mientras que la parte que conecta el controlador con las diferentes aplicaciones es lo que vamos a llamar el northbound. ¿Ok? Y esto es simplemente como para delimitar o encontrar una manera de delimitar cómo separar las responsabilidades. Y aquí viene lo interesante. La pregunta es, si antes usábamos la terminal para configurar los dispositivos de red y le quitamos esa lógica, ahora, no me malentiendan, los dispositivos todavía van a tener terminal y se pueden configurar a pata, pero vamos a agregarle una abstracción adicional y es que vamos a crear una interfaz para que los dispositivos se puedan comunicar con el controlador. ¿Ok? Entonces hay varios protocolos que operan en este nivel que es OpenFlow. Entonces básicamente los dispositivos van a tener ese protocolo habilitado y eso es lo que permite la comunicación entre el southbound y el controller. ¿Ok? Ahora ustedes dicen, bueno, profe, pero ¿y eso? Sí, ¿y qué? Pero ¿dónde está lo relevante? ¿Dónde está lo interesante? Lo interesante es que este controlador lo podemos programar de diversas maneras. Entonces vamos a usar una metodología basada en APIs. Entonces, si ustedes han llevado estructuras de datos conmigo, por ejemplo, ya tuvieron que haber visto este concepto, o incluso en cursos de programación ya les tuvieron que haber hablado del concepto de API o interfaz de programación de aplicaciones. ¿Ok? Y resulta que este API nos permite configurar el controlador de muchas maneras. O sea, aquí ustedes pueden escoger si utilizan los comandos anteriormente que se usa en Packet Tracer, por ejemplo, que es ya la configuración real de los dispositivos. Pueden escoger un lenguaje de programación, o sea, ya podríamos programar con Python scripts que programen, valga la redundancia, los controladores de SDN. Entonces podemos usar Python. Y conforme esto ha evolucionado, han salido otro montón de tecnologías que ahorita vamos a ir repasando a través de la charla. Entonces esto ya se vuelve más interesante porque resulta que aquí ustedes pueden tener un servidor HTTP que está corriendo básicamente servicios REST. ¿Y qué es un servicio REST?
o RESTful. Ok, básicamente es que a través de los métodos de HTTP, repasando, ¿cuáles son los métodos de HTTP? Bueno, entonces HTTP me ofrece los GET, los POST, me va a ofrecer PUT, voy a tener DELETE, entre otros. Entonces, básicamente, haciendo llamadas a HTTP comunes, como si ustedes estuvieran entrando a una página web, podemos configurar los dispositivos. Entonces, eso, ¿en qué me ayuda? Me da flexibilidad, porque ahora ya no tengo que conectarme dispositivo por dispositivo a configurarlo, sino que yo a través de interfaces de programación bien conocidas, bien maduras, puedo realizar la configuración de los dispositivos. Y hay otra cosa importante. Antes, la configuración era a nivel de micro, o sea, eran microcomandos lo que corríamos. Configure terminal, IP address, enable secret, etc. Eso era a nivel micro. A través del controlador yo lo puedo hacer a nivel macro. O sea, yo puedo, en lugar de ir comando por comando, yo lo que puedo hacer es una interfaz más práctica y decir configure contraseña de enable. Punto. Y el controlador se encarga de configurar la contraseña de enable como corresponda, sin necesidad de entrar en los microcomandos. Entonces, esa es la importancia y eso es toda la lógica detrás de SDN. Entonces, ¿qué es lo más relevante acá? Y por eso les decía que el perfil de networking hoy ha cambiado mucho, porque ya la configuración de los equipos no lo hacemos a nivel de terminal. ¿Se necesita? Sí, claro. A nivel inicial y para ciertas tareas todavía es muy necesario ingresar a la terminal. Pero para manejar la complejidad de la red, el mantenimiento y para redes muy complejas, esto es súper conveniente. Entonces vamos a ver por qué razón. ¿Cuáles protocolos y modelos de datos vamos a utilizar para eso? Para SDN. Bueno, evidentemente SSH, que es un protocolo que lo vamos a utilizar en el día a día para conectarnos a los dispositivos de manera remota. Entonces es capaz, o yo puedo ser capaz, de configurar los dispositivos a través de SSH. Entonces, una solución bastante común. Pero digamos que a nivel de Python, yo necesito establecer configuración de dispositivos. ¿Ok? Pero como los controladores de SDN no hablan como tal Python, o los routers y los switches no tienen un intérprete de Python para poder realizar las tareas, entonces lo que usamos son modelos de datos. Entonces, estos tres que tenemos acá son tres modelos de datos. En su vida como ingenieros, es muy probable que ustedes vayan a utilizar JSON y YAML. ¿Ok? Esto es ampliamente utilizado en programación, en automatización de procesos, en QA, si van a manejar contenedores. YAML, por ejemplo, es la tecnología así top. JSON se usa para lo que es serialización de datos, que en realidad es lo mismo. O sea, todos estos tres son serialización de datos, pero cada uno tiene sus pros y sus contras y sus diferencias. ¿Ok? Yang, por ejemplo, es muy utilizado específicamente para networking. ¿Ok? Entonces, básicamente, ustedes pueden definir un archivo o una secuencia de comandos, o en realidad un modelo de datos a nivel de Yang, y Python se encarga de realizar el resto, de aplicarle esto a los dispositivos. Y también tenemos algunos protocolos que se utilizan para configurar los dispositivos de red con todos estos modelos, como netconf y resconf. Resconf, de hecho, utiliza HTTP para hacer la configuración. Entonces es algo
y si ustedes no se dedican a la parte de networking, se van a acordar de mí cuando ustedes estén escribiendo archivos YAML o cuando estén en programación web codificando los datos con JSON. Que es parte del día a día. Pero no solamente tenemos eso. O sea, no solamente nos vamos a quedar con estas tecnologías y protocolos. Hay una tendencia creciente, bueno, en la parte DevOps, que es la parte de operaciones. DevOps simplemente lo que permite es crear ambientes automatizados de manera que los programadores, los desarrolladores, chorreen el código, ¿okay? Los lenguajes de programación que sea, y que la implementación, la construcción de ese código y la implementación de las aplicaciones sea de manera automatizada. ¿Okay? Para eso vamos a crear pipelines que son CI/CD y toda la cuestión. ¿Okay? Que no voy a profundizar porque no es parte de, pero en algún momento a ustedes les va a tocar entrar ya a ver esto. Entonces, la parte de DevOps era muy orientada a la programación de aplicaciones, pero hoy en día tenemos este término que significa infraestructura como un servicio o infrastructure perdón, aquí me typo aquí, esto es una C, es infrastructure as a code, ¿ok? O código como infraestructura. Entonces resulta que ya no solamente vamos a tener un ambiente DevOps para las aplicaciones, sino que vamos a tener ambientes con el mismo flujo, pero para la infraestructura. Cuando hablamos de la infraestructura, ¿de qué estamos hablando? Máquinas virtuales, virtual machines. Estamos hablando de la red, ¿ok? Por ejemplo, si estamos hablando de cloud computing, computación en la nube, entonces vamos a hablar de las subredes. Ustedes ahora que están probablemente subneteando y que han tenido que llenar 40 hojas de los ejercicios del Dr. Majid, ¿verdad? De subneteo. Bueno, entonces todas esas redes, evidentemente las vemos plasmadas a través de infraestructura como código en la nube. Disculpe. Dígame, doctor. Para esta generación ya ahora estoy dejando 70% de tareas de los años pasados como opcional. Gracias. Perfecto, bebé. No, pues está bueno que es más, yo les pondría más ejercicios de sus redes. Tenemos también a través de la red balanceadores de carga, por ejemplo. Tenemos routers, entre otras cosas. Además, podríamos implementar storage o almacenamiento. Lo que se les ocurra. Cualquier recurso lo podemos representar como código. Entonces vean qué interesante. Yo, para implementar, qué sé yo, imagínense una aplicación que requiere 2 máquinas virtuales. Entonces necesito una máquina virtual que sea espejo de la otra. Voy a necesitar una red para ambas. Eso es lo que vamos a llamar una red virtual o un PVC. Un PVC que es un circuito virtual. Ahora este PVC va a tener una subred, ¿ok? Y además de eso podría implementar un router para poder llegar a esas máquinas virtuales. Y ya después, en el flujo CI/CD, la aplicación se instala en esas máquinas virtuales. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es separando el desarrollo de la aplicación
y la infraestructura. Pero antes, yo tenía que llegar, crear la máquina virtual 1 a pata, crear la máquina virtual 2 a pata, crear el PVC a pata, la subred, asignar la pata, crear el router, configurar permisos, que es muy importante, ¿ok? Y una vez que yo tengo la infraestructura hecha, agarro la aplicación y la instalo en las máquinas virtuales, ¿ok? Ahora, esta parte es automatizada. Yo agarro y escribo código. Entonces hay varias herramientas que se utilizan para eso. Bueno, primero que todo, hay una herramienta que se llama Ansible, que básicamente lo que hace es describir la infraestructura a partir de archivos YAML. Entonces el archivo YAML lo que tiene aquí es, por ejemplo, yo le digo un nombre, aquí le digo el tipo, VM, y ahí le pongo, digamos que la cantidad de CPU, y ahí voy construyendo el archivo. Estos archivos, ¿verdad? De YAML, curiosamente, ¿dónde los voy a guardar? En un repositorio en Git. Entonces necesitamos también ya conocimiento de Git y de GitHub, porque toda la infraestructura la vamos a guardar acá. ¿Ok? Entonces aquí codifico. Bueno, perdón, me quedé con Ansible, ¿verdad? Con archivos YAML. Pero hay otra herramienta, por ejemplo, que se llama Terraform. Muy interesante, donde uno escribe el lenguaje específico. Creo que el lenguaje se llama HDLC. HashiCorp Data Language Code, no me acuerdo. Creo que era HDLC. Bueno, pero Terraform es otra herramienta que uno utiliza para escribir el código. Ese código se pasa a un repositorio de Git, como les decía a ustedes, se versiona, que eso es algo muy interesante, porque ahora la infraestructura la puedo versionar. Infraestructura versión 1, infraestructura versión 2, infraestructura versión 3. Y me puedo estar moviendo entre ellas. Ok, entonces digamos que la versión 1 tiene 2 máquinas virtuales. La versión 2 tiene una máquina virtual extra. Y todo lo hago en código. Y una vez que ese código está aprobado, está depurado, lo corro. Ok, y el servidor que corre eso, ya sea Terraform, ya sea Ansible, se conecta a los dispositivos que ya hacen el provisionamiento, ¿verdad? El provision, y al final tengo los recursos listos. Entonces ya en estos momentos de la vida, ni siquiera la parte física uno la configura manualmente. Todo es a través de código. Por eso les digo que el perfil de ingeniero de networking hoy en día ya no es el de ir switch por switch, router por router, sino que muchos de los ingenieros, y sobre todo que ahora todo es cloud, ¿verdad? Muchas de las aplicaciones están corriendo en cloud, entonces tienen esta aproximación. Entonces, ¿qué pasa? O sea, lo que quiero es que vayan relacionando. Empezamos con configuración en los dispositivos, comando por comando. Luego vino Software Defined Networking, separamos esto nos permitió crear una interfaz para programar los dispositivos de manera más flexible, con otros lenguajes de programación y otras oportunidades, y con protocolos y modelos que fueron saliendo, llegamos a ya tener una infraestructura totalmente automatizada. Ahora, eso es donde estamos ahorita. Y si usted me pregunta cuál es mi día a día es esto: escribir scripts en Terraform, o a veces, depende del proyecto, tengo que escribir en Ansible, depende del proyecto. Tengo que estar haciendo push a los repositorios de Git. En realidad tengo que estar abriendo pull request, ¿verdad? PRs. Luego, tengo que hacer
una cosa muy importante que no les he mencionado. Detrás de todo esto, y vamos a ver si puedo... vamos a ver si puedo borrar aquí. Además de la implementación, hay algo muy importante que requerimos en las redes, ¿ok? Que es la telemetría. ¿Ok? Telemetría. ¿Qué es la telemetría? La captura de datos para análisis y toma de acciones. Entonces, básicamente, todos estos sistemas también tienen que tener captura de archivos de log para ver eventos en los dispositivos y en caso de error, pues tomar una acción. Pero además de eso, necesito obtener métricas para asegurarme que el servicio esté dentro de los niveles deseados. Además de eso, necesito hacer un seguimiento de todo lo que está pasando alrededor. Entonces, necesito crear detrás de todo esto un sistema que me dé observabilidad. ¿Ok? Entonces, monitoreo. Y todo esto tiene que hacerse de manera automática también. Entonces aquí vamos a tener otras herramientas. Si quieren ir investigando ahí dentro de esta parte de observabilidad, hay unas soluciones muy interesantes, como por ejemplo el LLK, que es un suite de aplicaciones, Elasticsearch, Logstash y Kibana, que es para poder capturar toda la información de la infraestructura, de los dispositivos, de las aplicaciones y mostrarla para análisis de datos. Y hay otra también muy extendida que se llama Prometheus. Ok, todas esas son herramientas de observabilidad y que cada vez más requieren que los ingenieros que trabajamos acá las dominen. Incluso programadores. O la gente de QA, ¿verdad? De aseguramiento de la calidad. Entonces, todos estos elementos interactúan y esto nos brinda un panorama de automatización. Porque la idea es esa, automatizar y automatizar. Y cierro con esta idea. Como les mencionaba al principio, la configuración antes era 1 a 1 y a través de comandos. Es decir, configure terminal, enable, show run, etc. Ese tipo de configuración la vamos a conocer como configuración imperativa. Ok, entonces la configuración imperativa, en la configuración imperativa, ustedes le dicen a los dispositivos qué hacer, comando por comando. Ok, ahora eso es muy propenso a errores. Esta infraestructura automatizada utiliza otra aproximación, otro approach, que es una configuración declarativa. Entonces, básicamente, ¿cuál es la diferencia? En que en la imperativa, ustedes van comando por comando diciéndole al dispositivo qué hacer. En la declarativa, ustedes simplemente definen un estado deseado. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, digamos que este fuera un router y yo necesito configurar el router para decirle cómo llegar a estos dispositivos y al storage. Entonces voy comando por comando, IP route o route, ¿cómo es que se llama? Route OSPF, network, etcétera.
Entonces voy comando por comando diciéndole qué hacer. En la declarativa, yo le digo a este router simplemente, yo quiero que usted me proporcione conectividad aquí, aquí y aquí. Y eso es todo. Entonces, en la declarativa, ustedes definen un estado deseado. Con Terraform, con Ansible, por ejemplo, y existen otras, pero estas probablemente en este momento sean las más populares para infraestructura, que es donde la estoy aplicando, estamos hablando de networking, ¿verdad? Dispositivos de red. Entonces, en estos scripts, en los YAML o en los scripts de Terraform, yo lo que le estoy dando es un estado deseado. Yo quiero tener una máquina virtual con estas características, otra máquina virtual con otras características y una subred que sea esta, un PVC con estas características y el router tiene que tener estos permisos. Este es mi estado deseado. Yo no configuro el dispositivo paso a paso para esto, sino que yo defino ese estado deseado, lo pongo y todo se configura como tiene que ser. ¿Ok? Esa es la base de Software Defined Networking. Hacer una programación declarativa en lugar de usar imperativa, comando por comando. Y entonces, con ese panorama, ahora sí, ¿qué es IBN? O Intent Based Networking. ¿Qué es? Simplemente es tomar los conceptos que hemos venido abarcando en este momento y lo que hacemos es definir una intención. O sea, ¿qué es lo que quiero? ¿Ok? Yo defino esa intención y toda la red va a trabajar, se va a configurar para llegar a ese estado deseado. Entonces ya ustedes no tienen que configurar dispositivo por dispositivo, interfaz por interfaz, etcétera, para lograr el objetivo, sino que ustedes nada más dicen, yo quiero esto. Esa definición ustedes se la pasan al controlador, bueno, o a la plataforma, en realidad hay varias opciones, y la plataforma a través, adivinen de qué, de inteligencia artificial, ¿ok? Porque también necesitamos un poco de inteligencia artificial, se va a autoconfigurar todo como lo hemos explicado acá, y al final obtenemos el estado deseado. Eso es Intent-Based Networking. Entonces, ¿por qué esto es muy atractivo para los negocios? Porque entonces la implementación de aplicaciones y servicios es mucho más confiable, es más rápida y tenemos algunas ventajas con telemetría para obtener estadísticas, para obtener el control, digamos, y demás. Entonces todo funciona a partir de la intención de los usuarios. Le aplicamos la automatización con políticas declarativas, por eso se los puse aquí, que sería el estado deseado, y los dispositivos por sí solos, a través de automatización e inteligencia artificial, me van a proporcionar el resultado. Suena un poco loco, pero ya algunos de ustedes han interactuado con ChatGPT, ¿cierto? Ok, ChatGPT, pues en estos momentos de la historia está haciendo historia. Ya está proporcionando códigos, ya ustedes le dicen qué es lo que quieren hacer y ChatGPT les da el algoritmo y está proporcionando algoritmos complejos. ¿Okay? Entonces estamos en esa parte de la historia. Dicen algunas personas que en algún momento los ingenieros que estamos detrás de esto ya no vamos a ser necesarios, porque todo esto lo va a hacer la IA. Entonces ya no vamos a necesitar ni programadores, ni ingenieros de red, ni ingenieros de infraestructura,
ni ingenieros DevOps. No lo sé, no puedo afirmar ni dejar de afirmar, nada más les digo que hay personas que tienen esa visión a futuro. Entonces, habrá que ver cuál va a ser nuestro rol más adelante, pero es lo que es. Entonces, básicamente, aquí para darles un ejemplo, esto es una... esto es de Cisco. Cisco tiene una plataforma que se llama DNA. Siempre se me olvida el nombre. DNA, Network Architecture, yo creo que es la NA. Ahorita me acuerdo de la D. Este framework o este ambiente de Cisco básicamente tiene algunas adiciones para agregarle esto de business intent o de la intención de red basada sin intención. Entonces básicamente ustedes dicen ¿qué necesitan? Ok, necesito esto y esto. Necesito conectar un usuario a tal hora, ok, para hacer una videoconferencia en HD, ok, full 4K, con la mínima latencia y con ciertos requerimientos de calidad de servicio. Entonces ustedes le dicen qué es lo que quieren y la plataforma lo traduce primero en todo el estado deseado, por ejemplo, en los archivos YAML, en la configuración Terraform, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, eso a través de los sistemas del controlador se configura en toda la infraestructura, que puede ser física o puede ser virtual, o ambas. Y una vez que se configura, se implementan mecanismos para asegurar que todo esté funcionando de la manera correcta. Entonces aquí vamos a aplicar mucho lo que es telemetría. ¿Ok? Y esto se vuelve a repetir. Entonces ya la configuración de la red se hace con base en los objetivos del negocio. ¿Qué necesita el negocio? Y eso se traduce de manera automática en la configuración de la infraestructura de red. Bueno, ahí estamos. 2023. Entonces imagínense una red como esta. Tengo routers, tengo switches, un montón. Tengo el controlador aquí. El SDN controller. Y básicamente yo le digo, bueno, entonces, qué sé yo, necesito configurar una aplicación acá, que es un demo. Ok, digamos que este es un servidor web. Quiero configurar un demo acá para hacer streaming. Entonces, yo le doy el estado deseado a la infraestructura, al controlador o al ambiente, ¿verdad? Basado en intención. El controlador toma la traducción de todos los requerimientos que se ocupa de hacer y el controlador automáticamente configura los dispositivos necesarios con todo para lograr el objetivo. Y eso sería el tema de redes basados en intención. Entonces abro el espacio para preguntas.